Buenos días, Carolina. Es un gusto estar aquí por segundo año consecutivo, así que vamos adelante. Me toca a mí presentar a alguien que realmente me impactó hace tiempo atrás en uno de sus webinars, donde comentaba casos de éxito respecto de la experiencia cliente, pero en términos de diseño de documentos y cómo poder hacer entretenidos y simples algo tan complejo como son los contratos para los clientes. Ella es de nacionalidad colombiana, es service designer, es legal designer también, fundadora y consultora en Áptica. Ella es abogada, profesora, diseñadora y mentora en muchos temas. Por lo tanto, es un privilegio tenerla con nosotros. Dejo entonces a ustedes a Angélica Flechas, quien nos expondrá el tema Adiós a la letra chica. Bienvenida, Angélica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para mí es un placer estar hoy con ustedes acá. Espero que disfruten este tema tanto como lo disfruto yo. Voy a empezar compartiendo mi pantalla por aquí y proyectamos. Listo. Entonces, bueno, he titulado esta charla Adiós a la letra chica porque se caracteriza el mundo del derecho porque está lleno de letra chica, ¿no? Y casualmente la letra chica, a pesar de que es la más chica, es la más importante. Es la que tal vez más deberíamos leer, tal vez la que más debería estar grande. Em, Voy a contarles primero un poco sobre mi vida personal y por qué terminé trabajando en estos temas. Y después les voy a mostrar tres proyectos que tienen que ver con el sector privado, con empresas como las de ustedes, y donde hemos hecho proyectos interesantes que han permitido que esta letra chica o que estos elementos legales empiecen a incorporarse en la experiencia del usuario. Entonces, espero que disfruten la charla y pues arranquemos. Entonces, mi historia comienza estudiando derecho. Yo soy abogada de formación, mis papás son abogados también y no es como que me hayan obligado a estudiar derecho ni nada de eso, pero digamos que conocí el derecho desde muy pequeña y me gustaba. Um, una vez pues tuve que escoger una carrera, pues no lo dudé y dije voy a ser abogada. Y cuando empecé a estudiar derecho, pues conocí esta frase de Montesquieu, que dice que la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Y ustedes dirán, pues esto suena un poco trágico y pues incluso algunos pueden ser, no sé, como incrédulos y decir, esto no es tan cierto, Angélica, pero les voy a poner unos ejemplos. Entonces, cuando ustedes prenden la luz, mis queridos, prenden la luz y detrás de esto hay una relación legal, porque detrás de esto hay un contrato de prestación de servicios y puede que no estemos racionalizándolo, pero ahí está. O cuando nos queremos movilizar de un lado a otro, eh, ahí hay un contrato de transporte. Entonces tomamos un taxi, tomamos un autobús y levantamos nuestra manita y en ese momento estamos diciéndole al señor conductor que queremos iniciar un contrato de transporte y cuando él para el vehículo está diciendo, listo, iniciemos el contrato de transporte. Entonces detrás de esto también hay una relación legal. Y vámonos a un aspecto un poco más emocional de nuestra vida y es cuando estamos enamorados y le decimos a otra persona, oiga, ya llevamos un buen rato juntos, ¿por qué no nos casamos? Pues detrás de esto también hay elementos legales, porque si yo me caso, nace una sociedad civil y además de esto, pues empiezan a aparecer elementos patrimoniales y pues hay elementos legales que no podemos ignorar. Y pues más, si queremos, por ejemplo, construir un acuerdo prenupcial donde queremos separar los bienes y decir, la casa es tuya que ya tú traías y el carro que yo traía es mío y entonces pues no vamos a mezclarlos dentro de la sociedad conyugal que estamos construyendo. Todo esto es legal. Pero resulta que mi vida pues hizo un desvío, digámoslo así, en el camino y yo descubrí que no quería ser solamente abogada. En séptimo semestre, un profesor de derecho me puso una tarea súper extraña y me dijo, Angélica, o pues a todo el grupo, no es que me haya hablado directamente a mí, y dijo, bueno, señores estudiantes, yo quiero que ustedes diseñen un juego para que se aprendan la ley de licitaciones públicas, que pues en Colombia es la ley 80. Y a todos nos pareció pues una tarea extraña, pero a mis compañeros les pareció
una tarea un poco aburrida. Y a mí me pareció la mejor tarea. Entonces, ¿qué hice yo? Pues me fui a mi casa y abrí el closet de los juegos de mesa y encontré uno que se llama Clue. No sé si ustedes han visto Clue alguna vez. Y en Clue lo que uno tiene que hacer es encontrar dentro de los participantes quién es el asesino, o sea, quién mató al millonario que es el personaje principal de todo el juego. Entonces yo dije, así como en Clue hay un asesino, en mi juego va a haber un corrupto, que es el que no cumple la ley. ¿Cómo funcionaba el juego que yo diseñé? Pues digamos que a cada persona del tablero yo le entregaba un personaje y él jugaba el juego según unas características que le iban saliendo en unas tarjetitas. Entonces, si él tenía ciertas características, sí conocía la ley, si no tenía unas características, no conocía la ley, y pues eso le daba unas ventajas para poder moverse en el tablero. Pues nada, fue el juego, pues yo llegué al salón con una maqueta enorme, un montón de personajes, colores, arbolitos, bueno, eso había de todo. Y mis compañeros tenían un montón de hojas impresas en blanco y negro con preguntas y respuestas en opción múltiple. El más creativo había pues propuesto quién quiere ser millonario y pues lo mío era toda una experiencia y si alguien cometía un error tocaba gritarle corrupto en la mitad del juego. Entonces el profesor se me acerca y me dice, Angélica, te puedo hacer dos preguntas. Y yo, claro. Entonces la primera pregunta es, ¿me puedo llevar corrupto para mi casa que quiero que mis hijos entiendan yo qué hago? Y yo, claro, les regalé el juego, o sea, ya tenía un cliente. Y la siguiente pregunta es, ¿usted ya le va a contar a sus papás que quiere ser diseñadora? Y a mí esa pregunta me cambió la vida, me partió la vida en dos, y ahí decidí que sí, que iba a ir a mi casa, que iba a hablar con mis papás, ambos abogadísimos, acuérdense, y que iba a estudiar diseño. Y en ese momento, pues empecé un doble programa con diseño, un poco en contravía de lo que mis papás querían, especialmente mi papá. Y sí fui la primera persona en pedir ese doble programa en la universidad que yo estudié, que es la Universidad de los Andes. Se puede hacer esto, como tú pagar una carrera y mientras estás haciendo esa carrera, ver otra al tiempo. Y pues nada, fui la primera persona en hacer ese doble perfil y me gradué de las dos. Y cuando estaba terminando diseño, descubrí que hay una corriente que se llama diseño de servicios. Y en ese momento aparece un componente importantísimo y es que yo me moría por hacer esto, pero el problema es que a pesar de que me moría por hacer esto, no había trabajo eh, para mí, porque era tan nuevo que el diseñador de servicios era como un unicornio en Colombia. O sea, nadie existía, como no existía como una plaza laboral que dijera busco diseñadores de servicios. Entonces, en ese sentido, pues dije, pues si no hay trabajo para mí, me lo voy a inventar. Y entonces en ese momento nace Aptica. Y Aptica es la primera consultora 100% colombiana dedicada a diseñar servicios y ya llevamos 7 años y medio en este proceso donde somos 73 aptiqueñas y digo aptiqueñas porque somos principalmente mujeres, no porque no haya hombres, sino pues porque somos más mujeres que hombres, entonces prefiero usar el nombre en femenino. ¿Y qué es lo que hacemos en Aptica? En Aptica, pues trabajamos en el mundo de diseño de servicios y aquí me gusta traer a la conversación a Lucy Kimball. Y Lucy dice que el servicio es más que el servicio al cliente adherido al producto. O sea, esta sonrisa que te entregan cuando te venden algo, eso no es servicio solamente. También el servicio es la co-creación de valor, que es cuando alguien te genera valor como cliente y tú le generas valor como proveedor y en ese momento se genera servicio. Y si eso es servicio, entonces, ¿cuál es el trabajo del diseñador de servicios? Entonces, ¿qué es lo que dice Bridget Major, que es la fundadora de Service Design Network? Dice, pues es la habilidad de coreografiar puntos de contacto. Ese es el trabajo del diseñador de servicios. Entonces, en ese momento, y cuando yo descubro todo esto y esta habilidad que tenemos, pues digo, yo definitivamente me quiero dedicar a esto y empezamos a trabajar en Aptica como diseñadores de historias, que hacemos realidad las historias por medio del diseño de los puntos de contacto del servicio. ¿Cómo lo hacemos? Entendiendo las historias, entendiendo los momentos. Entonces, digamos, cuando uno viaja, los momentos serían reserva, vuelo, check-in, descanso, desayuno y check-out. Y esos momentos se materializan gracias a que hay personas, objetos, espacios, procesos y canales. Y todo esto, pues me permitió trabajar con restaurantes, hoteles, hospitales, universidades que me contrataban para entender todo este servicio y diseñarlo. Entonces, todo iba bien, empezamos a trabajar en este momento, todo muy, muy chévere, y de repente empiezo a encontrar algo interesante y es que mi lado derecho me empieza a aprender una alerta y sobre todo me pasó con los servicios financieros. Y es que descubrí que uno podía diseñarlo todo, ¿sí? Uno podía diseñar
el señor que se para en la puerta, que te explica en el banco, uno puede diseñar la persona del counter que te atiende, uno puede diseñar el producto financiero como tal, pero uno, ¿será que está diseñando absolutamente todo? ¿Será que incluso en esa experiencia hay puntos de contacto legales que hacen parte de esa experiencia? Y me gustaría preguntarle a la audiencia que está acá y me gusta que participen en los chats, si están en YouTube o donde sea que nos estén oyendo, en Facebook Live, en fin. Em, ¿Ustedes creen que hay puntos de contacto en esa experiencia legal? ¿Cuántos son? Además, ¿es el 10%, el 20%, el 30%? ¿Cuántos son? Y si hacemos la tarea y llenamos las cajitas, incluso podríamos llenarlas todas. Pero pues aquí les pongo un ejemplo. En reserva, método de pago, política de cancelación, confirmación de la reserva, y después puede aparecer obligación del huésped, términos de condiciones, obligaciones, nuevamente, cláusula de indemnidad, la factura. Todo estos son elementos legales. ¿Y saben qué? Me surge otra pregunta y es, ¿son estos puntos de contacto diseñables? ¿Y ustedes qué creen? ¿Lo son o no lo son? ¿O son inmunes y no nos hemos metido con ellos por alguna razón? Tal vez los abogados han estado muy en el backstage de la experiencia y no han salido a entender quién está al otro lado. Y, en fin, entonces, a partir de este proceso, encontré una oportunidad muy interesante y es que existe una corriente que se llama Legal Design, pero en Áptica la hemos denominado Legal Service Design porque nosotros somos inicialmente diseñadores de servicios y en ese camino hemos descubierto que no podemos diseñar solamente el punto de contacto, o sea, solamente el contrato o la política o la factura, sino que tenemos que entender todo el sistema al cual pertenecen estos puntos de contacto e incluso si toca diseñar más, pues se diseñan todos. Si yo voy a diseñar un proceso, tengo que diseñar quién lo usa, cómo capacito a la persona que lo usa. Si voy a diseñar un documento, tengo que diseñar el proceso por medio del cual se crea ese documento, tengo que diseñar el mindset de ese documento. Y al final esto se describe como la visión holística que conecta los puntos de contacto legales con el usuario final del servicio. Para hacerlo trabajamos con 3 principios. El primer principio es gana-gana, que asegura que lo que está pasando en la experiencia sea equitativo. Entonces, para esto uso un ejemplo muy sencillo que es el contrato laboral, que todos hemos firmado uno al menos, como empleador o como empleado. Entonces, imaginémonos esto. Estamos viendo nuestro contrato laboral y analizamos las obligaciones del empleador y del empleado. ¿Cuántas obligaciones están de un lado? Del empleador generalmente son 2 o 3, que son pues pagar el salario, entregar la dotación y pues demostrar la soberanía como empleador. Y las obligaciones del empleado pues generalmente son 10 como mínimo. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver una inequidad en la relación. Ahora, ¿esto es legal? Sí, es legal. Es legal, digamos que por ley tiene los elementos esenciales de ese contrato. Entonces, es legal, pero podemos ir más allá y crear una equidad y tratar de incluir obligaciones adicionales para que este primer punto de contacto de una experiencia, de un nuevo integrante del equipo, realmente sea más cercana y más humana. Sí, sí podemos, porque pues podemos decir que ahora el empleado también tiene la obligación de formar, de entrenar, de desarrollar, de construir, y ahí hay oportunidades muy potentes. El siguiente principio es el de transparencia y es de qué sirve que las obligaciones estén ahora equitativas si no se entienden. Entonces, ¿qué puedo hacer con el lenguaje? ¿Qué puedo hacer con la visualización de la información? ¿Qué puedo hacer incluso con el formato? ¿Quién dijo que tiene que ser escrito? Y entonces ahí es donde podemos entrar a ver el siguiente principio, que es el de aplicabilidad, y es que me dice la norma. Pero, ¿qué tal si ahora el contrato es un video? ¿Qué tal si ahora el reglamento de copropietarios de un edificio es una infografía? Y entramos a encontrar unas oportunidades ahí muy potentes que permiten que esa experiencia exista. Y finalmente tenemos el principio de aplicabilidad, que era el que les mencionaba ahorita, que permite que haya un entendimiento y una respuesta al sistema legal de la experiencia. Y aquí lo que hacemos es entender cuál es el marco normativo que acompaña esa experiencia y asegurar que lo que estamos diseñando realmente responda a ese marco normativo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy rediseñando la experiencia de compra-venta, digamos que ustedes son una inmobiliaria y queremos rediseñar la experiencia de compra-venta de un apartamento, yo no puedo por el principio de gana-gana decir, ay, no, pero qué pesar que el comprador tenga que pagar. Quitemos el pago. Si yo quito el pago, afecto la naturaleza jurídica de esa relación y ya no es una compra-venta, sino es una donación. Entonces es muy importante entender los elementos esenciales de esa relación para
que no vayamos en contravía de la misma y no cambiemos su naturaleza. Para eso es muy importante que los proyectos de esta naturaleza incluyan abogados que entienden y pueden cómo navegar el sistema normativo. Entonces, al final, pues nuestro trabajo es poder tener inspiración en tres elementos. El primero, el sistema legal, como ya les dije, entender muy bien cuál es el sistema normativo del proyecto. Después, la experiencia de servicio y finalmente el usuario. Entonces, digamos, si queremos rediseñar la experiencia de una notaría, por ejemplo, o la experiencia de divorciarse, o la experiencia de la compraventa de un apartamento, como le acabo de decir. Entonces, primero entiendo el sistema legal, que es lo que regula esta experiencia. Después, cuando miro la experiencia, entonces ahora sí, lo que ustedes ya conocen, que han visto muchas veces en este tipo de foros, cuál es el paso a paso, cuál es el customer journey de esa experiencia. Y finalmente el usuario, que es quién va a comprar, cómo lo va a comprar y también quién va a vender. E incluso si hay abogados involucrados, quién es el abogado o quién es la parte administrativa que tiene que soportar todo este proceso. Y esto me implica pasar pues por una metodología que está muy conectada con pues design thinking, service design, pero siempre incluyendo unas herramientas adicionales que hemos diseñado, al menos en mi compañía, para asegurar que el entendimiento de estos documentos sea de manera profunda y concisa. Entonces, ahora sí les quiero mostrar tres proyectos donde vamos a navegarlos y entenderlos a profundidad. El primer proyecto es el de un banco que me contrató porque decían, pues el área legal está un poco desconectada de la innovación de la compañía. ¿Cómo hacemos para que ellos puedan hacer parte de este proceso? Entonces, escogimos aquí el contrato de APT o Administración de Portafolio de Terceros, que consiste en un negocio en el cual tú tienes al menos $1.000.000, le entregas ese $1.000.000 al banco con una carta de instrucciones. El banco conforma un portafolio de inversión y después empieza la inversión. Para esto nosotros fuimos a hablar con el usuario, le entregamos al usuario el documento, en este caso el contrato, y por usuario, miren esto tan interesante, no solamente vemos al cliente, que en este caso es el señor que tiene $1.000.000, sino también está el equipo comercial, los abogados y los líderes del producto. Los abogados no son solamente los del cliente, sino también los del banco. Y aquí lo que hacemos es que les entregamos tres colores, literal, y aplicando acá una herramienta que se llama entre líneas. Entonces, el primer color es el verde, que me permite subrayar todo lo que la persona entiende. El siguiente color es el amarillo, que me permite subrayar todo lo que la persona le sobra del documento. Y el siguiente color es el rojo, para que subraye todo lo que no entiende. Esto lo hacemos con todos los actores, incluyendo los abogados. Y aquí descubrimos algo muy interesante, y es que el abogado también subraya de rojo. El abogado del banco. Y esto implica que los abogados están entregando documentos que ellos tampoco entienden. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que esto pase? Pues pasa porque alguna vez algún abogado incluyó un párrafo en ese documento que en ese momento era relevante, pero ahora ya no es vigente, ya no es necesario. Pero existe como este mito legal donde, pues, si alguna vez estuvo, mejor dejémoslo porque curémonos en salud, es una expresión que tenemos en Colombia, y entonces, pues, dejémoslo ahí para protegernos. Entonces, un documento que pueda tener, yo qué sé, 7 páginas pasa a tener 12 porque tiene un montón de párrafos que mejor dejémoslos. Y cuando lo contrastamos con el sistema legal nos damos cuenta que no tienen que estar ahí. O esos párrafos rojos, no es que los saquemos todos, porque no todos están, digamos, sobrando con respecto al sistema legal, sino que podemos traducirlos. Entonces es donde aparece el principio de transparencia. Nos damos cuenta que podemos darles otra forma de presentación, otro lenguaje. O los párrafos verdes, que son súper importantes para el usuario, los entiende, se conectan, pero no son los que están al principio del documento, sino que están en la cláusula 12, 14. Entonces, ¿por qué están tan atrás? ¿Quién dijo que tienen que estar ahí? La ley no me dice en qué parte del documento tengo que poner el párrafo. Entonces, aparecen con muchas oportunidades. Todo esto lo llevo también a construcción de un Customer Journey, donde miro cómo es la experiencia del usuario en la negociación del documento. Veo que hay necesidad, negociación comercial, discusión contractual y consolidación del producto. Y en ese proceso descubro que el momento más difícil es la discusión contractual. Entonces, esto me implica navegar el documento, entenderlo en números. Nos damos cuenta cuántas secciones, cuántas páginas, cuántos caracteres, cuántas palabras. Nos damos cuenta en promedio cuánto se demora la lectura del documento y esto nos lleva a hacer unas sesiones de co-creación con los clientes, los abogados, el área comercial. Incluso descubrimos que el área comercial tiene un rol súper importante porque ellos son los que llevan el documento legal y se lo entregan al cliente, pero nunca han leído el documento y nunca lo han entendido. Entonces, cuando el cliente le hace preguntas al área comercial, el área comercial, pues, muy simpáticamente sonríe y hace servicio, pero no el servicio que necesitamos que hagan, o sea, no se logran conectar con ese documento porque nunca lo han entendido. ¿Es culpa de ellos? No, porque nunca el banco ha dicho cómo conecto a mi área comercial con mi área legal. Entonces, aquí es donde lo hacemos sesiones de cooperación, ellos se conectan y finalmente se diseña un documento quedando algo así. Algo así que hoy en día es aprobado por la Superintendencia Financiera, que es la entidad regulatoria, y logrando así el principio de aplicabilidad.
transformando párrafos en fórmulas, transformando párrafos en respiros, transformando párrafos en infografías y logrando indicadores muy importantes. Antes la firma de este documento se demoraba 3 días, ahora la firma de este documento se demora, perdón, antes la firma de este documento se demoraba 3 meses, ahora la firma de este documento se demora 3 días. Y gracias a esto, la venta de este producto pasó a tener un 77% de aumento. Esto hace que el abogado tenga otro tipo de posicionamiento en el banco. Estas son las nuevas cifras, hay menos secciones, las mismas páginas porque decidimos dejar respiros, pero hay menos caracteres, hay menos palabras y el tiempo de lectura disminuye. Ahora los abogados son los que hacen parte de la innovación y mueven las cifras de las ventas del banco. Para esto creamos un manual de construcción donde el banco confía en el abogado y le permite a él diseñar esos documentos. Y en este momento los abogados están diseñando documentos con la iconografía que nosotros entregamos. El siguiente proyecto del que les quiero hablar es el de un fondo de pensiones. Un fondo de pensiones que quería rediseñar su experiencia de principio a fin, nos contrató para eso, nos contrató como diseñador de servicios, no como legal designers. Y en el camino descubrimos que había puntos de contacto muy legales, como la carta por medio de la cual se le informa al usuario que está próximo a pensionarse. Y en ese camino descubrimos que teníamos que hacer algo, pero miren esta carta, es algo que ustedes quieren leer, es algo con lo que ustedes se pueden conectar. Es un documento completamente regulado también por la Superintendencia Financiera. Y dijimos, hay algo que hacer acá. Conectamos el área de servicio al cliente con el área legal. Y juntos dijimos, construyamos cosas poderosas. Y en ese momento pasamos de tener algo así a tener algo así, donde jugamos con la jerarquía de información, con la tipografía, pero sobre todo pusimos una regla. Y es que parte del contenido debe ser visual. El 20% como mínimo de la carta debe tener infografía o herramientas visuales que le permitan a las personas navegar en el contenido. En ese momento descubrimos que es importante tener espacios para poder navegar la información. En ese sentido, creamos otro tipo de puntos de contacto que soportaban esto. Y si ustedes ven esta barra que vemos acá, transmite la misma información que tenemos acá y es en qué momento de tu proceso pensional estás. Estás entre 18 y 28 años, o sea, eres joven. Estás en 45 o 52 años, eres adulto o estás próximo a pensionarte, como en este caso. Este tipo de iconografía le permite a las personas entender en los diferentes puntos de contacto, ya sean impresos o ya sean digitales, dónde estás. Y así creamos una misma versión visual de la información y que se ve reflejada en los diferentes puntos de contacto de la experiencia. Así, creamos puentes de comunicación entre el área legal y el área de servicio al cliente que antes no existían, llegando a construir incluso impacto en la oficina física. Y si ustedes ven, eso también ocurre en las paredes. Entonces las personas llegan y se ubican en la línea de tiempo espacial de la pared para que las personas puedan navegar en la información. Y el último proyecto del que les quiero hablar es este. Nos contrató un banco nuevamente, pero un banco en México. Y en este caso no querían que tocáramos un documento. Literalmente querían que diseñáramos toda el área legal. Cuando hicimos ese proceso, dijimos cuáles son los diferentes problemas que hay. ¿Por qué nos quieren contratar para esto? Porque tenemos que rediseñar un área. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que ir más allá y entender la relación entre el área legal y los demás? ¿Por qué? Porque el área legal es un business partner, es un área que presta servicios internos y debe lograr conectarse con mercadeo, con talento humano, con diferentes actores. Y descubrimos que había varios hallazgos en la experiencia, pero los 4 principales eran: ¿cómo hacemos para que mercadeo entienda qué servicios ofrece el área legal? Porque de verdad que había una desconexión en el lenguaje. La siguiente es, ¿cuáles son los canales apropiados para que las diferentes áreas internas le puedan pedir servicios al área legal? La siguiente es, ¿cómo se pueden organizar internamente? Porque literalmente llegaba un requerimiento y ellos no sabían ni por dónde empezar para ofrecerlo. Es como si hubiera una firma interna dentro del banco, pero no tenían como las herramientas para poder proveer el servicio. Y la cuarta es, si a ti te atendía Juan, abogado, te entregaban el servicio de una manera. Si a ti te entregaba Pedro, abogado, te prestaban el servicio de otra manera. Entonces no había como literalmente una comunicación y un estándar de prestación de servicio dentro del área. Entonces literalmente hicimos legal design dentro de un área de un banco. El primer proyecto consistió en crear un menú. Como cuando uno va a un restaurante y ve el menú y pide papitas agrandadas, pues dijimos, hagamos un menú para el área legal.
para que cuando una persona vaya y diga, bueno, ¿qué me puedes ofrecer? El área legal dice, mira, te tengo este producto, este producto o este producto, con cualquiera que te ayude. Y literalmente diseñamos este tipo de documentos visuales y así es como ahora el área legal se presenta ante las otras áreas de la compañía. Además de esto, creamos unas células y unos mecanismos de trabajo. Entonces, según el requerimiento que llegue, se arman unos equipos. Entonces, se conecta el abogado experto en talento humano con el abogado experto en comercial, porque el requerimiento que llegó necesita que estos dos se articulen usando mecanismos de agilismo y demás. Entonces, ahora el área legal usa incluso Scrum, usa incluso reuniones ágiles en la mañana, unos dailies, para saber cómo van los proyectos y cómo están avanzando sus diferentes conceptos legales y demás. Y con respecto al canal, creamos un chatbot que centralizara todo, porque no podía pasar que si yo soy amigo de Juan, le pido por el WhatsApp el requerimiento, pero si yo no soy amigo de Juan, me toca por correo. Entonces dijimos, no, centralicemos y queremos un solo canal por medio del cual se piden los requerimientos. Y finalmente, para poder unificar la forma de trabajo, hicimos unos talleres donde sacamos unas herramientas de cómo debía trabajar el área legal. Puro design thinking, puro toolkit, pero para el área legal. Esto para mí es un motivo de orgullo increíble. Yo le dije a esa área legal el día que me contrató que íbamos a crear historia. Y yo, verdad, creo que lo hicimos. Este proyecto está ahorita en plena implementación y estoy seguro que van a oír mucho más de él próximamente. Muchísimas gracias. Nosotros no solamente estamos haciendo procesos de consultoría, hacemos también procesos de formación. Estamos formando a los abogados porque sabemos que ellos necesitan desarrollar estas habilidades. Para eso creamos un toolkit que les permite a ellos aprender el método, hacer parte de los procesos de innovación de las compañías. Los abogados nos compran esto en diferentes partes del mundo y llegan a las sesiones de conferencia diciendo, puedo liderar una sesión, puedo hacer parte de un proceso de investigación, porque el abogado también presta un servicio. Lo que pasa es que hasta ahora lo está descubriendo a pesar de que nunca nos lo dijeron en la universidad. Estas son mis redes, espero que se conecten con mi contenido y que ustedes también promuevan el diseño legal dentro de sus compañías, porque los abogados también prestan servicios. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Angélica. Qué entretenida tu charla, la verdad. Es para estar todo momento atenta. Nos queda espacio para una sola pregunta, lamentablemente. Me gustaría que me contaras cuáles han sido los principales obstáculos con los que te has encontrado cuando has implementado este tema de rediseñar contratos y documentos legales y cómo los has abordado. Bueno, los principales obstáculos que me he encontrado son, primero, pues que el área legal es muy tradicional, digamos que toda la vida se ha hecho igual el proceso legal dentro de un área y se siente que los reguladores no los van a dejar hacer los cambios. Entonces, son un poquito escépticos al principio. Y si yo no entro por el área legal, sino entro porque me contrató mercadeo o me contrató servicio al cliente, es difícil lograr la convicción. Entonces, lo que he hecho es que cuando estoy incluso en el proceso de venta, yo no le vendo a mercadeo, yo no le vendo a innovación. Yo pido que me sienten al abogado, que me sienten al vicepresidente jurídico, porque necesito, mi cliente, mi user buyer, por decirlo así, no es mercadeo, no es innovación, no es servicio al cliente. Mi user buyer es el área legal. Ellos son los que tienen que querer conectarse con esta metodología y realmente querer hacer esto realidad. Entonces, el principal obstáculo es cuando un área quiere saltarse a legal para poder hacer esto, cuando legal tiene que querer hacerlo. Eso es como un gran hallazgo que he tenido en el camino, pero lo hemos logrado superar en estos 5 o 6 años que llevamos ya implementando el método. Así lo has demostrado y sobre todo con estos 3 ejemplos. Te agradezco, Angélica, tu tiempo y por darnos esta tremenda charla. Y al resto, a quienes nos están escuchando, los invito a seguir trabajando por brindar la mejor experiencia a nuestros clientes. Que tengan un muy buen día.